que dije sobre las arterias y las venas, no lo olviden. Salgámonos de los capilares y pensemos en arterias y las venas y simplemente recuerden eso que les dije, las diferencias histológicas y fisiológicas con respecto a la pared de las arterias y de las venas, teniendo en cuenta que las venas tienen paredes más delgadas, ¿cierto? Porque soportan presiones menores. Asimismo, las venas son más distensibles, por lo tanto le cabe más sangre. Si en este momento a cualquiera de ustedes o a mí nos pudieran tomar una fotografía fisiológica para darse cuenta cuánta sangre hay entre la arteria, las venas, el corazón y los pulmones, la respuesta sería que la mayor cantidad de sangre está en las venas. ¿Cuánto? ¿Cuánto en porcentaje? Más del 60% de la sangre que circula en cada momento está en las venas. En el corazón, más o menos un 8-9%, un 10%, lo mismo que en los pulmones. Y en arterias, arteriolas, un restante 10-15%. Otro en la piel y otras partes. Pero la conclusión es que entonces las venas son un reservorio de sangre de nuestro cuerpo. Bien. Si yo me meto a hablar ya del corazón, entonces todos hemos oído hablar de un término, que es este, el ciclo cardíaco. Cuando hablamos de un ciclo cardíaco, estamos hablando de la repetición de la repetida, porque por eso se llama ciclo, de un proceso que se repite en el tiempo. En este caso, estamos hablando del ciclo cardíaco, de ese periodo que transcurre entre el inicio de un latido hasta el inicio del latido siguiente. Teniendo en cuenta que esto que van a escuchar, escuchan dos ruidos, equivalen a un latido. Comienza con la generación espontánea de un potencial de acción, y ustedes ya saben qué es un potencial de acción, y ya hemos hablado de potenciales de acción en el nodo sinusal, pero ustedes todavía no conocen el nodo sinusal, ya hablaremos de ellos. Pero estos dos conceptos ustedes sí lo han escuchado muchísimas veces, lo escucha uno como desde quinto de primaria. El concepto de sístole y diástole. Y entonces diástole, como lo está mostrando esta imagen aquí, este corazón, miren aquí las paredes y la cantidad de sangre, es el periodo de relajación durante el cual el corazón se llena de sangre, le entra sangre a este corazón. Y sístole, miren aquí le está entrando sangre, aquí está sacando sangre. Es un periodo de contracción del músculo liso, del músculo cardíaco, perdónenme, que produce salida de la sangre. Bien, creo que eso todos lo sabemos, que no hay ningún problema, ¿cierto? Y entonces anatómicamente recordemos las válvulas que existen y todo eso, ¿vale? Si yo le preguntémosle a Ana Sofía Campo. Ana Sofía, préndeme la cámara. Dale, Ana Sofía, que te quiero ver. ¿Qué pasó, Ana Sofía? No te escucho. Bien. Ana Sofía, tienes que conseguir cámara para el examen, o si no, yo no te voy a valer el examen. ¿Sí me entiendes? Entonces es mejor que todos consigan cámara. Porque yo no voy a, esa disculpa
esa disculpa no la voy a aceptar, ¿cierto? Porque tarde que temprano, si no tienen cámara, pues no le valgo el parcial. Y lo tendrán que hacer oral hasta que consigan cámara. ¿Listo? Muy bien. Preguntémosle a... Ay, a ver, preguntémosle a José Nicolás Peña. Vale, José Nicolás, préndeme Sí, la cámara. ahí me ve. Sí, ahí te estoy viendo. Bien, José Nicolás. Cuéntame, ¿cuántas válvulas cardíacas tenemos? No, no sé, la verdad. ¿No? Válvulas No, cardíacas. ¿Cuatro, Bien, doctor? 4, sí, bien, bien. Entonces, dos para venas y dos para arterias. ya, bien. Eso lo tenemos que tener absolutamente claro, mis hijos. Yo le pregunto, preguntémosle entonces a David Esteban Paz. Dale, David Esteban. Dale, David. David ya no está en mi clase. Doctor, Sí, doctor, qué pena. Lo que pasa es que de pronto mis compañeros no le han respondido porque en anatomía aún no hemos visto corazón. ya. Por- Ya. Pero por Listo. lo menos en mi caso yo leí que tenía 4 válvulas el corazón. Ya. Bien, bien. ¿Ustedes no han visto corazón porque todavía no es el semestre para ver corazón? Ahorita en esta semana ya creo que iniciamos circulatorio, pero no sé si ahí nos enseñarán lo de las válvulas y toda esa parte. Ya. Listo. Perfecto. Entonces no sigamos perdiendo tiempo, mejor dicho. Y está bien. Sí, pues va a ser un poco complejo que me entiendan. Espérenme, voy a devolver. Me toca a mí hacer otra cosa acá. Bien, entonces esto es un corazón, mis hijos. Espérenme, voy a... están viendo la pantalla o ya la quité? Sí, Sí, la doctora, estamos mirando. Listo. Entonces, sí, es un poco complejo que me puedan entender si no han visto anatomía. Entonces, esto es un corazón, ¿cierto? Y un corazón está compuesto por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Y esas aurículas y esos ventrículos, ¿cierto? Están separados por unas válvulas. ¿Qué quiere decir válvulas? Unos fragmentos anatómicos que lo que hacen es que me dividen la aurícula del ventrículo, impidiendo que la sangre pase directamente de la aurícula al ventrículo. Aquí en este caso, esto es otra cosa, de la aurícula al ventrículo. Entonces, depende de qué lado estemos. Hay una aurícula derecha, perdóname, una eh, válvula derecha que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, una válvula izquierda que separa la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y 2 válvulas más, una que está en la salida de las arterias pulmonares y otra que está en la salida de la aorta, es esta que estamos viendo acá. Entonces, estas cavidades, tanto las cavidades derechas e izquierdas, tienen unos nombres específicos de esas válvulas. La válvula que separa a la aurícula derecha del ventrículo derecho se llama tricúspide. Y se llama tricúspide porque tiene 3 partecitas que la van a ver en anatomía. Mientras que la del lado izquierdo
se llama Doctor Pedrosa. o bicúspide, porque no tiene sino dos partecitas. Y mitral viene de mitra, de un gorrito que utilizan los curas y específicamente el papa, que se llama mitra, y tiene esa forma con esas dos partecitas. Esas válvulas, tanto la mitral, que está a este lado izquierdo, como la tricúspide, que está al lado derecho, se llaman válvulas atrioventriculares o auriculoventriculares. Las otras dos válvulas se llaman semilunares, que son la aórtica y la pulmonar. Pues ya es así muy fácil distinguir. La aórtica es la que separa al ventrículo izquierdo, que es este, de la salida de la arteria aorta, y la pulmonar del ventrículo derecho de la salida de las arterias pulmonares. ¿Listos? Bien. Esa es la parte anatómica y claro, tienen razón, es muy complicado, va a ser muy complicado. Vamos a tener que hacer otra cosa hoy. Voy a explicar esta partecita y voy a explicar esta clase y voy a tener que parar hoy para que alcancen a ver, empezar a ver vainas porque si no, yo no voy a poder. Muy bien. Doctor, dos Sí. grupos ya miramos, corazón, creo, en anatomía. No sé si el doctor Córdoba ya revisó ese tema. Solo hasta corazón nada más llegamos. Lo de bases así ya profundizar ya todavía falta, pero corazón ya miramos dos grupos, creo, con la doctora, no recuerdo el nombre, pero ya miramos, creo. Unos sí, otros no. Sí, exacto. O todos sí. Es que ahí sí me quedo perdido. Doctor, con el doctor Córdoba también ya miramos corazón, ya O sea, todos acabamos, sí. ya vimos hasta circulación coronaria, sí, ya. Ah, bueno, listo. Entonces me quedo más tranquilo. Entonces lo que hay es que repasar. Lo que tienen es que repasar, ¿vale? Porque yo sí necesito que lo tengan claro. Listos. Entonces ponle que va, ponle que va, ponle que va. Ponle que va. Entonces, ya. Doctor Pedrosa, antes Sí, de que habla con María Luna. Lo que pasa es que me intenté conectar por la mañana y yo hablé con la doctora Carolina que estaba teniendo problemas de conexión sí, me y dijo. también con Sebastián. Entonces, para lo de la falta, profe, para que Listo. si me la puso, pues para que me la pueda retirar. Listo. Ahorita miramos. Listo, profe. Gracias. Bueno, vamos acá. Entonces, otra vez metámonos en mi cuenta a ver si puedo dictar esta vaina. Entonces, ponle cuidado, ponle cuidado, ponle cuidado. Aquí los quiero ver otra vez a todos metidos en el partido. A ver, voy a hacer otra cosa acá. Voy a intentar prender mi cámara. ¿Sí me están viendo ahí? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Bien, voy a intentar. Es que esta parte me gusta más dictarla ya porque a Sí, veces doctor. no me entienden muy bien y entonces sí me gusta más que verlos allá y que ustedes me vean a mí y yo poder hacer algunas cosas en el salón de clase. Bien, ponle cuidado. Entonces, bueno, perdónenme una pregunta indiscreta. ¿Y anatomía la están viendo allá? ¿O la están viendo virtual también? Sí, se suponía que Virtual, doctor. tendríamos que verla ya, pero pues por el paro y todas esas cosas, como no, la universidad está parada, entonces no, la estamos viendo virtual totalmente. Listo, bien. Vamos a hacer entonces. Ponle que ponle que ponle que ponle que yo voy a leer esto que está acá. Ahorita ¿Ahí me siguen viendo a mí? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ponle que ponle que voy a leer esto como está en la diapositiva, pero yo se los voy a explicar otra vez. Se dice que las aurículas, ¿se acuerdan las aurículas que ya las acabamos de ver? Y ustedes ya las conocen. Funcionan como bombas arrancadoras. ¿Qué quiere decir esto? Dice, normalmente la sangre fluye de las grandes venas hacia las aurículas y un 75% de la sangre pasa directo de los ventrículos antes que éstas se contraigan. 25% de sangre fluye luego de las aurículas que se contraigan. Eso es muy enredado. ¿Sí o para qué? Muy enredado. Muy enredado. Pero no. Vamos a hacerlo más sencillo, fresco. Vamos a hacerlo más sencillo. Entonces, ¿cómo es hacerlo más sencillo? Ponle que mire mis manos, mire mis manos. Pues allá me toca más fácil. Haga de cuenta, ¿cierto? Si esta es la cava, esta es una de las cavas, cualquiera de las dos, la superior o la inferior, ¿cierto? La sangre entra aquí, mire, la sangre entra aquí
¿A dónde? A la aurícula derecha. Solamente voy a hacer el ejemplo con la aurícula derecha, pero lo mismo está pasando con el lado izquierdo, ¿vale? De la sangre entra por aquí a la aurícula derecha. ¿Listos? Está entrando. Miren, mis dedos son los que está entrando la sangre. ¿Listo? Entró. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, voy a hacer el ejemplo con 100 góticas de sangre. 100 góticas de sangre entraron. Hagan de cuenta que es simplemente un ejemplo. 100 góticas es para mostrarles esos porcentajes, pero es toda la sangre. Entonces, entran 100 góticas de sangre. De 100 góticas de sangre que entran a la aurícula derecha, no se detienen aquí a la aurícula derecha para llenar solamente la aurícula, sino que siguen derecho 75 y 25 se quedan solamente acá. Eso es lo que me está diciendo acá, mis hijos. Cuando le dice que normalmente la sangre fluye de las grandes venas, piensen en las grandes venas pulmonares por un lado y por el otro lado las cavas. Si estamos hablando por el lado derecho de las cavas. Entonces, hacia las aurículas, tanto derecha como izquierda. Piensen solamente en la derecha, pero está pasando lo mismo en la izquierda, es para no confundirlos tanto. Entonces dice que el 75% de la sangre pasa directo a los ventrículos. No se queda el 100% de la sangre que entra al corazón, se queda en las aurículas, sino que 75%, o sea, de las 100 goticas, 75 siguen derecho para el ventrículo y 25 se queda acá en las aurículas. Y dice que luego ese 25% de sangre fluye luego que las aurículas se contraigan, pero que no es necesario absolutamente. ¿Qué quiere decir que no es absolutamente necesario? Que uno podría vivir solamente con el 75%, pero no es así. Terminarán haciendo, pero paremos un momento. Yo ya le dije que sístole es cuando el corazón se llena y diástole cuando el corazón no. Diástole cuando el corazón se llena, sístole cuando se contrae y bota la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Pero bien, a nosotros nos enseñaron desde siempre que existe una sístole y una diástole, pero en realidad existen dos sístoles y dos diástoles. ¿Qué quiere decir eso? Que existen dos sístoles y dos diástoles. Quiere decir que las aurículas hacen su propia sístole y diástole. Y los ventrículos hacen su propia sístole y diástole. ¿Cómo lo hacen? Miren, empecemos por acá. Vamos viendo acá, mis hijos. Vamos viendo acá. Lo primero que tenemos acá es que si ven este 75, estas 100 góticas que pasaron acá, está la aurícula, pero 75 se fueron al ventrículo. Entonces, si sabemos la definición de diástole, que es llenado de sangre en relajación, la diástole auricular se produce inmediatamente y vamos produciendo de una vez la misma diástole ventricular. Pero si ven este 25% que se quedó aquí en las arterias, no, en las aurículas. Este 25% que se quedó en las aurículas, ¿qué tendrá que hacer esta aurícula para pasarle este 25% al ventrículo? ¿Qué tendrá que hacer esa aurícula? ¿Qué creen ustedes? ¿Una sístole auricular? Sístole. Exactamente, contraerse, ¿sí o no? Entonces, para completar la diástole ventricular, o sea, para que se termine de llenar completamente el ventrículo, la aurícula tiene que contraerse. ¿Qué me quiere decir eso? Que para completar la diástole ventricular, la aurícula tiene que entrar primero en sístole. En otras palabras, que mientras la aurícula está en sístole, el ventrículo está en diástole. ¿Sí se dan cuenta? ¿Está claro ese concepto? ¿Todos? Sí, doctor. ¿Cierto que no hay ningún problema? Es que yo exagero, ¿sí o no? Es que yo soy muy exagerado. ¿Sí? Ustedes están viendo y ese man que Sí, piensa... doctor, todo claro. ¿Señor? Sí, ¿no? Yo soy muy Todo. exagerado. Bien, mis hijos, bien. Si no me están entendiendo inmediatamente, me dicen, Doc, porfa, listo. ¿Cuál es el Doctor, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Claro, con mucho gusto lo vuelvo a repetir, con mucho gusto lo vuelvo a repetir. Entonces, fíjate lo que dice acá, Daniela, mira lo que dice acá, dice. Y
¿Todas están viendo mi imagen? Es que yo estoy viendo aquí solamente quiero ver solamente la pantalla. ¿Sí están viendo mi imagen? Sí, doctor. Listo, ponle Sí. cuidado. Vamos a hacerlo de otra manera, como lo hago yo allá en la universidad. Piensen en 2 cuartos de vamos a ver si lo complico más. Yo soy a veces más bobito yo para dictar clases. Entonces vamos a ver si los complico más. Normalmente en las casas, entonces, Daniela, haga de cuenta que la sangre entra por la puerta de su casa, ¿sí me entiende? Daniela, una pregunta. Sí, dígame. ¿Entras a la puerta, a tu casa, entras directamente a la sala? Por ejemplo, en mi casa, entramos en mi casa pues entran al parqueadero del carro y después sigue la sala. Pero por lo regular entra uno a la sala, ¿sí? ¿En tu casa cómo es? Entrada a la sala. A la sala, ¿sí o no? ¿Y después Sí. de la sala sigue un cuarto o qué sigue? ¿Aló, doctor? ¿Sí? Después de la sala, ¿qué sigue? Sigue la cocina. Listo, ven, la cocina. Pero digamos que la cocina tuviera puerta, casi nunca tienen puerta, ¿no? Casi nunca tienen puerta las cocinas. Entonces, No. cuidado, ponle cuidado. Entonces, digamos que la sangre entra por la cava. Digamos que la cava es la calle. Entonces, entra por la puerta de tu casa. Y la aurícula derecha es la sala de tu casa, donde la sangre entra. Digamos que entran 100 personas que son la sangre. De esas 100 personas, 75 siguen derecho para la cocina y 25 se quedan en la sala, o sea, en la aurícula. ¿Sí me entiendes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, para que todos tienen esos 100, tienen que terminar todos en la cocina. La única manera para que 25, que todavía me falta pasar de la sala a la cocina, puedan pasar, necesito contraer, o sea, entrar en sístole ¿a quién? ¿A la sala o a la cocina? A la sala. Sala. Sí, a la sala, ¿cierto? Porque ahí están los médicos. Y la sala es la aurícula, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y Sí. entonces, si la aurícula, que es la sala, está contrayéndose, ¿está en sístole o en diástole? Mm, insístole. En sístole, porque sístole es contracción. Pero ¿qué pasa en la cocina? ¿La cocina se está contrayendo? No. Tiene No. que Entonces, ¿la cocina en qué está? en diástole. Correcto. Entonces, siempre, Ah, ¿sí ve la diferencia? Entonces, primero ¿qué le tienen que pasar primero a las aurículas? Hacer sístole, perdóname, hacer diástole, pero también hacer ¿qué? Sístole, ¿sí o no? Para completar ¿qué? De los ventrículos. Para completar diástole. Para que se completen, se acabe de llenar el ventrículo, primero la aurícula tiene que contraerse por este 25% que le quedó faltando. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí, sí, doctor. volvámoslo a hacer, volvámoslo a hacer. Miremos acá ahora con el corazón. Ahora hagámoslo con el corazón. ¿Están viendo ahí el corazón? Voy a cerrar Sí, mi... doctor. Entonces, mire la sangre. ¿Sí están viendo mi cosito láser? La sangre entra por Sí, acá. doctor. Entonces, entra por acá, a la aurícula. Lo que entre por acá, de lo que entre por acá, 75% va a seguir derecho acá al ventrículo. Entonces, en este momento estamos llenando al corazón de sangre. Esto mismo está pasando por este lado. Estoy mostrándole solamente un lado para no serlo tan complicado. Entonces, del 100% que entró acá, llenó a la aurícula y al ventrículo, entonces estamos en diástole, mire, estamos en diástole. Pero hay un pequeño problema, que la aurícula se queda con el 25%. Entonces, para acabar de completar la diástole del ventrículo, esta aurícula se tiene que contraer y entonces en este momento el ventrículo está en diástole y la aurícula tiene que entrar ¿en qué? Sístole. En sístole, en sístole. Por eso entonces no es uniforme, no hay una sola sístole y una sola diástole, sino que hay sístole y diástole auricular y sístole y diástole ventricular. ¿Preguntas hasta ahí para seguir? Doctor, Sí, dime. en la sístole
se produce el primer ruido cardíaco en la sistole No, auricular. no te me metas todavía, no te me metas todavía con ruidos cardíacos. Espérate. Ah, listo. Espérate, todavía no ruidos cardíacos. Oye, no, ahí sí que peor los enredo. No, venga, frescos. Sigamos acá entonces, sigamos acá. Entonces, la función ventricular. Entonces, el llenado ventricular se divide en llenado ventricular rápido, que fue el 75%. ¿Se acuerda la sangre que entró de una vez? Para la sangre que viene de las aurículas y durante el primer tercio de la diástole. Sí. Si yo divido la diástole ventricular en 3/3 de tiempo, acuérdense que esto se presenta en milisegundos, mis hijos. Por eso es que uno, cuando ve contraerse un corazón, piensa que está haciendo sístole y diástole al mismo tiempo el ventrículo y la aurícula. Pero, por su conformación, la sístole y la diástole son diferentes en el corazón, en el ventrículo que en la aurícula. Si yo divido la diástole ventricular en 3 etapas, en la primera etapa entra ese 75%, ¿se acuerda que entró derecho de las aurículas? ¡Fuf! Siguió derecho. De la cava, siguió derecho, pasó por la aurícula y siguió por el ventrículo. Ese es el primer tercio. En el siguiente tercio se sigue llenando de pequeñas cantidades de sangre y en el último tercio hay una contracción auricular. En el último tercio de la diástole ventricular se produce la ¿qué auricular? Sístole. Correcto, la sístole auricular. En el último tercio de la diástole ventricular se produce la sístole auricular. ¿Y envía cuánto? Ese 25% que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Entonces, cuando se termina la sístole auricular, se culmina la diástole ventricular. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, paremos un momentico ahí. Con eso que acabo de decir, ya he hablado de la sístole y la diástole auricular y he completado la diástole ventricular, pero me falta ahora sacar la sangre del ventrículo. Si es del ventrículo izquierdo, lo voy a sacar por la arteria aórtica a través de la... ¿De qué? De la válvula aórtica. Eso, de la válvula aórtica. Si voy por el lado derecho, entonces la sístole ventricular del ventrículo derecho saldrá la sangre. Voy a botar la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar por la ¿qué? Válvula Pulmonar. Vamos a ver aquí que es muy importante que conozcan cómo es la sístole ventricular. ¿Cómo es la sístole ventricular? Entonces, es el vaciamiento de los ventrículos durante la sístole y también la podemos dividir en 3 periodos. Un periodo se llama contracción isovolumétrica. ¿Y qué quiere decir contracción isovolumétrica? Ojo con esto. Iso sin H y con S significa igual, lo mismo. Volumétrica significa volumen. Entonces, piensen en esto, mis hijos. Voy a volver a prender mi cámara. ¿Ahí me están viendo? Sí, doctor. Entonces ponle cuidado. Si este es mi ventrículo, y está llenito de sangre porque ya pasé la diástole ventricular, ya lo llené de sangre. Y ahora quiero botar la sangre de este ventrículo, la voy a botar. Lo primero que comienzo a hacer, en el primer instante, estas fibras del ventrículo comienzan a contraerse. Mire, comienzan a contraerse, a hacer fuerza, a contraerse, pero con una particularidad. Dice que la contracción es isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Que las fibras miocárdicas comienzan a contraerse sin perder el volumen, con el mismo volumen isovolumétrico. Al comienzo se contraen sin botar sangre, Acuérdense que estamos hablando de milisegundos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien.
En la segunda fracción del mismo evento que estamos hablando de la contracción o de la sístole ventricular, ¿qué sucede? Viene la segunda parte que es el periodo de expulsión rápido y lento de sangre. Entonces el ventrículo se sigue contrayendo y ahora sí bota sangre. ¡Fájate! La contracción ya es tan fuerte que termina botando la sangre. ¿De dónde? Del ventrículo izquierdo, ya dijimos, por la arteria aorta, o del ventrículo derecho por la arteria pulmonar. Y viene una tercera parte de esa contracción o de esa sístole ventricular que se llama periodo de relajación isovolumétrica, en la cual el ventrículo deja de estar contraído y comienza poco a poco a relajarse sin perder más volumen. ¿Qué quiere decir? Que nunca el ventrículo va a botar el 100% de la sangre que tiene dentro del ventrículo. Bota una cantidad que ahorita veremos cuánto es, pero siempre le queda un poquito. O sea que hacia el final, cuando va terminando la sístole ventricular, viene una relajación sin pérdida de más sangre. ¿Y qué sucede después? Vuelve otra vez la diástole ventricular a llenar el ventrículo otra vez y a volver a hacer todo lo que decimos. Vamos a volverlo a hacer todo, ¿vale? Vamos a volverlo a hacer todo. ¿Listo? ¿Listos todos? Doctor, tengo una pregunta. Sino que estoy confundido en un procesito antes de la Voy a volver a repetirlo todo. Voy a volverlo a repetir todo por eso. Voy a volverlo a hacer todo. Tranquilo. Voy a volverlo a hacer todo. Ahorita me preguntan. Pero déjeme, yo repito otra vez todo. Aquí tengo. Le está entrando la sangre por vamos a hacerlo por el lado derecho. Por las cavas. Entra la sangre a la aurícula derecha. De este 100%, 75% se dirige directamente al ventrículo. 25% se queda en la aurícula. Aquí he completado toda la diástole auricular y 75% de la diástole ventricular. ¿Qué debe suceder para yo acabar de llenar este ventrículo? Que se suceda la sístole auricular. Cuando se sucede la sístole auricular, completo la diástole ventricular. ¿Listo? Mira, aquí ya está llenito. Aquí ya, ¿qué periodos he pasado? He pasado la sístole y la diástole auricular y he completado la diástole ventricular. Ahora necesito hacer la sístole ventricular. Esta sístole ventricular. Entonces la voy a hacer en 3 fases. Una en la primera en la cual comienzan a contraerse mi músculo cardíaco derecho o izquierdo, pero del ventrículo, de cualquiera de los 2 ventrículos, sin botar sangre. Después viene un periodo de expulsión rápida de sangre y por último una relajación donde ya no boto más sangre. ¿Listo? Ahí volví a hacer todo el proceso que acabé de describir. Ahora sí la pregunta que me iban a hacer. No, sí, en la anterior imagen pues me respondió algo, sino que yo decía que en la diástole de la aurícula derecha pues entra el 75%, ¿no? Y luego hace sístole y entra el otro 25%, pero al entrar ese 25%, o sea, sí se quedaría un cierto porcentaje en la aurícula. No. Pues esto, pues digamos que sí. Lo que yo quiero que usted entienda es que esto es un proceso continuo. ¿Sí me hago entender? Es continuo. Acuérdense que estamos hablando de milisegundos. Pero cuando se completa un ciclo, arranca otro. Entonces, cuando ya se está completando una parte, ya se está volviendo a llenar la aurícula. Y ya estamos arrancando otro ciclo. Pero el primero ya queda completamente solucionado, ya no queda nada. De esa sangre, de ese 100%, ya no queda nada en la aurícula. Pero si lo vemos en la vida real, vemos que la aurícula vuelve y se llena, porque eso es constante. Pero en este ciclo ya no queda nada. De ese 100% ya no queda nada. Sí, ya no queda nada en la aurícula. Doctor, Sí, dime.
Qué pena, es que creo que me confundí otro poco. Digamos, si nos referimos a diástole ventricular, estamos diciendo que la válvula se abre. Esperen que todavía no he hablado de válvulas, pero ¿por qué? Entiéndanme primero esto, mis hijos, tranquilos. Miren, aprendan una Ah, cosa. Aprendan primero a guiar para después pararse, después caminar y después pueden correr. Tranquilo, yo no he hablado todavía he hablado de apertura de válvulas y siguen con el cuento de, espérense, tranquilos, espérense, tranquilos. Primero entienden el concepto de sístole y diástole auricular y ventricular y después ya hablamos, tranquilos, frescos. ok, Se adelanten a vale. cosas, pues claro que usted no lo tiene por qué entender porque yo no he hablado de apertura de válvulas ni de nada. Tranquilo, frescos. Ya voy para allá, ya voy para allá. Vuelvo a insistir, ¿me entienden el cuento del 25%, del 75% y de los tres pasos de la sístole, de la diástole ventricular y los tres pasos de la sístole ventricular? Eso es lo que quiero que ahorita sepan. Lo otro, primer ruido cardíaco, segundo ruido cardíaco, apertura, cierre de válvulas, ya lo voy a hacer, pero denme tiempito. Tranquilos. ¿Listos? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? ¿Hasta ahí vamos? ¿Quién tiene preguntas, por favor? Solamente este tema. Bien, me tienen que preguntar, me tienen que preguntarse, si me entienden, por si no entienden. Listos. Entonces esta parte es simplemente para volverle, mire, otra vez el comienzo, la sangre entra por la aurícula, el 100% pasa por la aurícula, 75 se queda en el ventrículo, 25 se queda acá. Para que ese 25 pase acá, esta señora aurícula entra en sístole para empujar la sangre acá. Para que esta sangre salga de acá del ventrículo, ya sea del derecho o del izquierdo, primero se contrae sin botar sangre, después se contrae, bota sangre rápido, después lenta, y por último se relaja y ya bota. Y ahí tenemos todo el cuento de la sístole y la diástole. Mira, aquí están los ruidos cardíacos, pero todavía no los quiero describir. Para los que... Doctor, Sí, dime. ahora que está en esa imagen, cuando se realiza la sístole auricular para completar de llenar, para completar la diástole ventricular, Sí. ¿no tendría que haber válvulas que impidan que se ingurgites, que se dice la Sí, sangre a porque las cavas? esperen, sí, ya les dije, espérenme, mis hijos, espérenme, por Dios. Sí, tranquilo, yo no he hablado de válvulas. ¿Por qué no me esperan, vale? Sí, tienen que haber válvulas. Yo no he hablado de válvulas. Ya se lo dije a su anterior compañero, espérenme, ¿vale? Tranquilo, frescos. No se me angustien, no se me angustien, no se me adelanten porque entonces comienzan a adelantarse a otros que yo los quiero llevar poquito a poco. Sí, vamos a hablar de válvulas, ya voy a hablar de válvulas. Entonces, por lo visto, mejor dicho, yo creo que yo soy el lento aquí. Entonces, ustedes quieren que yo vaya más rápido, yo voy más rápido, no hay ningún problema. Yo quiero ir lentico como voy siempre con esta clase con todos, para que todos me vayan entendiendo. Pero si ustedes quieren ir más rápido, no hay problema. Aceleramos esta vaina. Bien. Entonces, si yo le pongo valores a eso, ¿cierto? Entonces, la diástole, ¿cuánto es capaz de llenar al ventrículo o a la aurícula? Entonces, ya voy a dejar de hablar de las aurículas porque ya vimos que las aurículas son solamente bombas arrancadoras donde la sangre pasa derecho y un 25% se queda y no más. Ahora hablemos de los ventrículos. ¿Y por qué tengo que hablar principalmente de los ventrículos? Porque son los que me van a producir el efecto a nivel tanto de oxigenar la sangre como de mandarla a los tejidos. Entonces, en la diástole, cuando ya hable, ahorita ya voy a hablar de diástole y sístole, no voy a volver a ponerle el apellido auricular o ventricular, simplemente piensen en ventrículos. Entonces, el volumen de cada ventrículo, ya sea el derecho o el izquierdo, aumenta entre 110 y 120 mililitros. O sea, un ventrículo lleno en un adulto, en promedio, le caben entre 110 y 120 mililitros de sangre. A ese volumen, cuando se acaba la diástole, se llama volumen de final de diástole. Esto es lo que quiere decir, volumen de final de diástole. O también se conoce como volumen telediastólico. Cuando ustedes comiencen a leer sus libros ya de medicina interna
de fisiopatología o de patología les van a hablar de volumen telediastólico. ¿Y cuál es el volumen telediastólico? Telediastólico quiere decir al final de la diástole. O sea, qué tan lleno quedó mi ventrículo. ¿Y qué tan lleno quedó mi ventrículo? Es que mi ventrículo pudo haber quedado lleno en promedio entre 110 y 120 mililitros en un adulto. Yo voy a ponerles un ejemplo para que no divaguemos con los dos valores. Vamos a trabajar con 120, pero puede ser 120, 110, 115, ¿vale? Pongámosle 120. En sístole, ese mismo ventrículo es capaz de bombear 70 mililitros en promedio. O sea, cada vez que el ventrículo se contrae, bota sangre, no bota los 120, sino que bota en promedio 70. A eso después lo conoceremos como gasto cardíaco o volumen sistólico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de los 120 yo boto 70, entonces me quedan dentro del ventrículo 50. A esos 50 era lo que yo les decía, que era la relajación isovolumétrica. A eso se le llamará volumen de final de sístole. Lo que queda en el ventrículo después de la sístole se le llama volumen de final de sístole. Lo que queda en el ventrículo después de la diástole se llama volumen de final de diástole o volumen telediastólico. Quiere decir que yo lleno mi ventrículo hasta 120, boto 70, me quedan 50, vuelvo y lo lleno hasta 120, boto 70, me quedan 50, vuelvo y lo lleno y ese es el ciclo cardíaco. Dicen que estos valores son variables, no pueden ser estáticos según las necesidades. ¿Cuáles necesidades? Por ejemplo, si estoy en ejercicio, por ejemplo, si estoy durmiendo, ¿cierto? Pero eso ya lo veremos después. Ahora sí vamos a lo que todo el mundo quiere, que creo que mi clase está, y yo debía haber empezado la clase por acá porque todos estaban más entretenidos, era con esto que con lo que yo quería que estuvieran entretenidos. Bien, entonces, las válvulas auriculares se llaman tricúspide y mitral. Aquí está la válvula tricúspide, aquí está la válvula mitral. Y aquí está lo que quería. Impiden el regreso de la sangre de los ventrículos a las aurículas durante la sístole. Cuando estamos, vuelvo a insistir, cuando estamos hablando de sístole, estoy hablando de sístole ventricular. Si yo hablo de sístole ventricular, cuando yo hablo de sístole estoy contrayendo el ventrículo y estoy botando la sangre. Pensemos en el ventrículo izquierdo. Contraigo el ventrículo izquierdo y boto la sangre por la aorta. Entonces, en ese momento, esta válvula que se llama válvula aórtica tiene que estar abierta para que la sangre salga por ahí, del ventrículo salga hacia la arteria. En ese mismo instante, entonces, ¿cómo deben estar las válvulas tricúspide y mitral? Cerradas, que eso era lo que querían que yo dijera hace rato, como 10 personas. Entonces, ¿por qué? Porque me impide que la sangre se regrese. Si ellas estuvieran abiertas, imagínense si estamos contrayéndonos, la sangre comenzaría a devolverse del ventrículo y no saldría por la aorta, sino que se devolvería por la mitral. Pues eso no puede suceder. ¿Sí me entienden? Aquí tenemos las válvulas, ahí tienen las válvulas, ¿cierto? Si estamos hablando de la aórtica y la pulmonar, ellas impiden que la sangre regrese de las arterias aorta y pulmonar hacia los ventrículos. En diástole, cuando el corazón se está llenando, cuando el ventrículo se está llenando de sangre, ¿de dónde le viene la sangre al corazón? Del ventrículo, pues viene de la aurícula. Entonces la que tiene auriculoventriculares. Pero estas dos, ¿cómo tienen que estar? Cerradas. Estas dos tienen que estar cerradas y estas dos tienen que estar abiertas en el momento de la diástole. Entonces, me voy a devolver. En sístole, estas tienen que estar abiertas y estas dos tienen que estar cerradas. En diástole, cuando el paciente está en diástole, se está llenando el corazón, estas tienen que estar cerradas y estas tienen que estar abiertas. Y entonces vamos a lo otro que también querían que yo dijera.
que son los ruidos cardíacos. Entonces, los ruidos cardíacos, que son dos, se debe al cierre de las válvulas. ¿Cuáles? Vamos a ver cuáles y en qué momento. Entonces, el cierre de las válvulas es la que ocasiona los ruidos cardíacos. Al inicio de la contracción ventricular, o sea, sístole, origina un ruido que resulta del cierre de las válvulas atrioventriculares, es de tono bajo y prolongado. Y a eso se le llama primer ruido cardíaco. O sea, cuando el ventrículo se comienza a contraer, tiene que cerrar las válvulas atrioventriculares. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos la sístole ventricular, yo lo que quiero es botar la sangre del ventrículo y que salga hacia el corazón, dependiendo de donde esté. Si es el lado izquierdo, pues que salga del corazón por la aorta. Y si es por el lado derecho, pues que salga del ventrículo derecho hacia las pulmonares. Ellas son las que tienen que estar abiertas, pero se tienen que cerrar las válvulas atrioventriculares, que son un ruido. Cuando las válvulas se cierran, eso produce el primer ruido cardíaco. En cambio, el cierre de las válvulas semilunares, o sea, de la pulmonar y de la aórtica, produce el segundo ruido cardíaco, que es más rápido y corto. Entonces los ruidos cardíacos se producen. El primer ruido cardíaco cuando inicia la sístole y se produce este ruido por el cierre de las válvulas atrioventriculares. Y el segundo ruido cardíaco se produce por el cierre de las semilunares, o sea, las válvulas aórtica y pulmonar. Se dice que la energía que utiliza el corazón la obtiene del metabolismo de los ácidos grasos, también del lactato y la glucosa. Por lo tanto, el consumo de oxígeno guarda relación con el trabajo realizado por el órgano, eso lo saben por bioquímica. Y una cosa interesante es que en el reposo el corazón puede bombear 4 a 6 litros de sangre en un adulto, estoy diciendo, pero que en el ejercicio puede aumentar 10 veces y eso está regulado por unas cosas que veremos después. No me voy a meter ahorita, pero quiero repetir todo lo que acabo de decir en este cuadrito. Voy a hacer el resumen de esta clase terminándola con este cuadrito y con esto voy a resolver las preguntas que tengan, porque aquí voy a volver a repetirlo todo. Vayan siguiéndome en este cuadrito y verán lo bacano que es. Primero que todo, tenemos que aprender a interpretar cuadros. En este caso estoy hablando de un plano cartesiano. Cuando usted se enfrenta a un plano cartesiano, lo primero que tiene que establecer es cuáles son las X y cuáles son las Y. Cuáles son las ordenadas y las abscisas. Y entonces, aquí está el plano de las X, aquí está el plano de las Y. Mire, y entonces usted lo primero que va y es lee qué son las X y qué son las Y. En este caso las X es volumen y las Y es presión ventricular. Entonces vamos a establecer una relación entre el volumen que le cabe al ventrículo y la presión que soporta ese ventrículo, y con eso vamos a hablar otra vez de sístole, de diástole, de primer ruido cardíaco, de segundo ruido cardíaco, ¿vale? Vamos a hacer el resumen de toda la clase de lo que hemos visto. Póngale cuidado. Entonces, voy a empezar en este punto, dice punto D. Aquí dice que tiene 75 mililitros. Póngale 70, pues que fue el valor que pusimos. Y mire cómo está, en este caso, la presión del ventrículo. ¿Alta o baja? Baja. Quiere decir que el ventrículo está relajado. ¿Cierto? Y entonces va a comenzar a aumentar el volumen. Mire, comienza a aumentar el volumen de 75, 80, 90, 100, 110, 120, 140. Digamos que 120 fue lo que yo dije, pero puede ser 140. Quiere decir que aumentó el volumen de sangre dentro del ventrículo. Cuando aumenta el volumen de sangre dentro del ventrículo es porque estamos en diástole. Y está relajado, ¿por qué? Porque mire que no tiene aumentada la presión. La presión es bajita.
Entonces estamos en diástole ventricular. Después de que se llenó, cuando se terminó de llenar, a este volumen de final de diástole también se le conoce como volumen telediastólico. Bien, ahora voy a iniciar la contracción del ventrículo. Como voy a iniciar la contracción del ventrículo, voy a pasar de diástole a sístole. Y en sístole la sangre tiene que salir del ventrículo y ser bombeada, en el caso del ventrículo izquierdo, por la aorta hacia los tejidos. Y entonces se tienen que cerrar unas válvulas que son las válvulas atrioventricular y se tienen que abrir las válvulas aórtica y pulmonar. El cierre de las válvulas atrioventriculares, si estoy en el lado izquierdo, en este caso la mitral, produce el primer ruido cardíaco. Y arrancamos la contracción. Como arrancamos contracción, el músculo aumenta su presión para bombear la sangre hasta que llega un punto en que abre la válvula aórtica y se vacía. Mire qué pasa con el volumen. El volumen comienza a descender. Pasa de 140, miren, comienza a descender, a descender, a descender. Miren, a irse hacia el cero. 140, hasta que llegamos a los mismos 70 y ya hemos botado toda la sangre. Recuerden que la sístole ventricular se divide en tres fases. Una fase que se llama contracción isovolumétrica, en la cual se comienza a contraer, mire, se comienza a contraer, a aumentar la presión, la presión, la presión, pero mire que no he botado una sola gota de sangre porque no se ha disminuido, la curva no se ha ido hacia la izquierda. Aquí estoy en la primera parte de la contracción del ventrículo, estoy en lo que se llama contracción isovolumétrica. Después viene la apertura de la válvula aórtica y una pérdida rápida de sangre hacia la válvula y entonces se llama salida rápida o expulsión rápida de sangre. Y por último, ¿qué tengo? Una contracción que se llama, perdónenme, una relajación donde comienza a bajar otra vez la presión sin botar más volumen, se llama relajación isovolumétrica y ahí se acaba nuestra sístole ventricular y empieza la diástole. Como ya vamos empezando la diástole, ¿quiénes se cierran? La válvula aórtica y pulmonar, porque ya no necesitamos botar más sangre. Se cierran y se produce el segundo ruido cardíaco. Como ya entré en diástole, comienza a bajar la presión y comienza a relajarse el ventrículo para volverse a llenar. ¿Sí ven? Aquí he descrito todo lo que acabamos de ver. Todo. Con ruidos cardíacos, con cierre de válvulas como querían y todo. Listo. Preguntas, por favor. Doctor, ¿Sí? la pregunta que le iba a hacer hace rato era que cuando la aurícula realiza la sístole para completar la diástole del ventrículo, en el caso de la aurícula derecha, ¿tendría que haber válvulas en las cavas para impedir que se ingurgite la sangre o se devuelva? No, no, No. no necesariamente, no. Bueno, la sangre ya, vuelvo a insistir, esto es un proceso continuo, 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 continuo. Ah, ya. Sí, señor. Listo. ¿Qué más preguntas? Profe, ¿sí me escucha? Sí, señor. Bajito, bajito, eso sí lo escucho. Es que el computador es. Lo que pasa es que no entendía la parte de las válvulas en cuanto a la apertura y en cuanto cuando se cierran. ¿Esas se cierran por acción de la misma presión? Sí. Y ¿O de hay las, algo? sí. Ah, ya. Es Vale, un pues. proceso automático, ¿no? O sea, funcionan como válvulas unidireccionales, podríamos llamarle. Sí, sí, sí. Y cuando se dañan, eso que usted está diciendo es tan válido y tan importante, que cuando dejan de ser unidireccionales, cuando se comienzan a volver rígidas o muy sueltas, eso produce unas patologías que ustedes van a ver, y eso es lo que producen los llamados soplos cardíacos, cuando la sangre comienza a pasar cuando no debe pasar. Eso es lo que se llaman soplos cardíacos. Sí, señor. Vale, gracias, Doc. No, con mucho gusto.
Bien, voy a descansar un minutico, voy a tomar agua yo, porque estoy mamado de hablar, y vamos a empezar la otra clase. Claro que no, voy a empezarla un rato nomás, porque los tengo muy cansados seguramente. Déjenme un ratico, yo tomo agua, ya 40 segundos, ¿listos?